Muy bien. Ya para finalizar un poco ese análisis de los diodos, hemos venido viendo cómo se comportan los diodos en corriente directa, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se comportan estos diodos en corriente alterna. ¿Sí? Pues al ver el comportamiento de los diodos en corriente alterna, pues sería más bien como una aplicación más palpable, ¿no? Gracias al análisis en DC pudimos ver más bien su funcionamiento y en AC pues ya vamos a ver. La principal aplicación que tenemos del uso de los diodos pues son los rectificadores. Los rectificadores bien los puedo hacer mediante el uso de un diodo o también lo puedo hacer mediante el uso de 2 diodos o de 4 diodos, ¿no? Si quiero hacer un rectificador de onda completa. Y pues la aplicación de un rectificador es convertir una señal de corriente alterna a una señal que ya tiene una componente de corriente directa, ¿sí? Ya vamos a entrar un poquito en detalle porque esta es la principal aplicación de los diodos. También existen otro tipo de aplicaciones que se utilizan como son los recortadores, ¿sí? Los recortadores se pueden realizar mediante el uso de una pequeña fuente de voltaje, mediante el uso de diodos y asimismo mediante el uso de resistencias. ¿Qué son los recortadores? Pues bueno, los recortadores, yo voy a plantear un ejemplo aquí. Tengo una señal triangular, simétrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le aplico un circuito diseñado como un recortador y, por ejemplo, dependiendo de donde yo establezca este nivel de tensión, se va a eliminar, ¿sí? Y por lo tanto, el circuito equivalente sería muy bien, un poco de ruido por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo esa señal y le aplico un recortador, mi señal equivalente va a ser así, ¿no? Donde yo le recorté la medida de tensión y mediante el uso de los diodos. Otra de las aplicaciones que podemos tener con los rectificadores, con los diodos en corriente alterna, pues son los cambiadores de nivel. Los cambiadores de nivel se pueden dar el uso de una pequeña fuente de voltaje. ¿Qué son los cambiadores de nivel? Pues yo tengo aquí un ejemplo. Mil disculpas, me voy a cambiar un ratito que está un poco ruidoso por aquí. Muy bien, los cambiadores de nivel son los siguientes. Por ejemplo, tengo una señal sinusoidal, ¿verdad? Que está en un eje cero. Entonces, si yo le aplico un cambiador de nivel, voy a tener un circuito equivalente similar a esto, ¿no? Tengo mi eje cero y, por ejemplo, dependiendo hacia dónde mueva el eje, por ejemplo, lo voy a mover hacia arriba, ¿no? Entonces, por aquí tengo mi señal. Entonces, estos son los cambiadores de nivel. Los cambiadores de nivel y los recortadores se pueden utilizar de forma paralela, es decir, puedo cambiarle el nivel a la señal y asimismo aplicarle recortador. Pero bueno, estos son circuitos que, bueno, debido a que el semestre no es tan amplio, pues no lo vamos a revisar, simplemente vamos a revisar la aplicación principal de los diodos, que son los rectificadores, ¿no? De los rectificadores, recordemos siempre la definición. Dice que consiste en cambiar o convertir una señal de corriente directa, o al menos
lo va acercando en ese camino, ¿sí? De los tipos de rectificadores que tenemos dos, los que son rectificadores de media onda y los que son rectificadores. Yo puedo realizar un rectificador de media onda para medir el voltaje referencial y el rectificador de onda completa con 2 diodos asociado a una resistencia. Ustedes, ahora que van a hacer la práctica, justo que nos preguntó Jenny, hay los 4 diodos, los pueden adquirir los diodos por separado, ¿sí? Los 4 diodos, o un puente de diodos, que es una estructura más o menos así, donde tiene dibujado el puente de diodos. Aquí es muy importante que ustedes sepan analizar o sepan estar bien informados, ¿sí? Yo les voy a poner ahí que pidan, por ejemplo, un puente de diodos, pero ¿qué es lo que les pasa normalmente a todos mis estudiantes? Van a comprar a la electrónica y el de la electrónica le dice, sí, este vale, no importa, yo normalmente les digo, compren diodos a 2 amperios para que tengan más capacidad su fuente, pero por ejemplo, por esta vez, porque también los pueden utilizar en el robot, los pueden trabajar con una de 1 amperio, ¿no? Porque son diodos más pequeños. Entonces, yo les digo mínimo 2 amperios y me traen un puente de diodos que no tiene capacidad ni para 1 amperio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No funciona. Están trabajando con el circuito y cuando acuerda se dañó, se quemó algo y no saben qué es lo que está pasando. Lo que se dañó fue el puente de diodos. Hay una numeración, ya les voy a actualizar ahí ese listado de materiales. Hay una numeración para hasta 6 amperios, ¿sí? Que llega hasta 6 amperios, que puede soportar, ¿sí? Ese es el modelo correcto que deben adquirir, ¿sí? Y aquí sí hay, sino que a veces los comerciantes por venderle le quieren vender lo que tiene y eso no les va a hacer. Entonces, ¿usted cómo puede saber si tiene 1 amperio o si puede soportar los 6 amperios? Pues mediante el datasheet, no se olvide, ¿sí? Sobre todo en este tipo de dispositivos donde el amperaje es algo muy importante, siempre acostúmbrese a revisar el datasheet y no crea todo lo que le diga el comerciante. Entonces, el comerciante le quiere vender un modelo, le dice, ok, déjame ver el modelo, lo verifica en internet y ahí sí lo puede comprar o no, ¿sí? Porque corremos el riesgo de hacer un gasto inútil, ¿no? Eso como primer punto, ¿sí? Otra cosa que debemos considerar es que los rectificadores van a convertir esta señal de corriente alterna a corriente directa. Es decir, que vamos a tener que manipular esos 110 voltios que están llegando a nuestra casa, ¿sí? Para ello, ustedes van a tener que hacer uso de un transformador, que va a ser otro elemento importante de la práctica. Y un factor importante que deben considerar dentro de los transformadores es la relación de transformación. Voy a hacer aquí un paréntesis antes de hablar completamente de los rectificadores para hablar de la relación de transformación. Los transformadores tienen un bobinado, ¿sí? ¿Sí? Tienen un bobinado que por un lado genera un voltaje primario y por el otro lado genera un voltaje secundario. Recuerden, un transformador es un dispositivo electromagnético que sirve para mantener, para reducir o para aumentar una señal de voltaje. Un transformador no puede convertir una señal de corriente alterna a corriente directa. Un transformador no puede convertir una señal de corriente directa a corriente alterna. No puede hacer eso. Él simplemente puede manejar los valores o reducir los valores de la amplitud de ese voltaje mediante ¿qué? Mediante el número de vueltas con las que se relaciona este bobinado. ¿Sí? Yo voy a asignar mediante esta letra, creo que normalmente le suelen agregar al rendimiento, pero bueno, yo lo voy a utilizar para representar el número de vueltas, ¿sí? El número de vueltas de un transformador, ¿sí? Y este número de vueltas, pues básicamente se conoce también como la relación de transformación. ¿Qué otro parámetro acabamos de ver? Pues por un lado y por el otro lado el voltaje secundario.
número de vueltas del secundario. ¿Sí? Es decir, por aquí yo voy a tener un número de vueltas en el primario que se va a relacionar con el número de vueltas del secundario. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan todos estos parámetros que acabo de mencionar? Pues mediante la siguiente forma. ¿Sí? Esta relación de transformación va a ser igual a ¿qué? Al número de vueltas del primario sobre el número de igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. ¿Sí? Entonces esta es una fórmula importante, sobre todo al momento de que ustedes vayan a simular un rectificador de media onda o de onda completa en Proteus, ¿sí? Porque necesita establecer los parámetros del transformador. Entonces a veces hacen toda la simulación, pero no les funciona. ¿Por qué? Porque no hemos establecido esta relación de transformación. ¿Sí? El día jueves vamos a hacer una pequeña simulación en Proteus para abordar este tema, ¿no? Los transformadores, nosotros los vamos a tener que conectar a estos 110 voltios de corriente alterna, ¿verdad? Que llegan a nuestro tomacorriente, ¿sí? Y por el lado de acá, ¿sí? Y por el lado de acá, normalmente se genera el más comercial que nosotros podemos encontrar por aquí para fines didácticos son, por ejemplo, 24 voltios de corriente alterna. Más o menos es lo que hay comercial, ¿no? No se quiere borrar. Anda rebelde en mi computador. Ya se borra. ¿Ya? Entonces lo que les decía, ¿no? Por aquí tengo 110 voltios de corriente, fue la amplitud, ¿sí? Muy bien, hagamos un ejemplo para establecer. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo para establecer esta relación de transformación. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, el primero, digamos, el más común que normalmente se hace, del primario con respecto al secundario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo, encuentra el voltaje de la transformación de 2 a 1. ¿Sí? ¿Sí? Vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario es igual al voltaje. Quiero despejar aquí el voltaje del secundario, que sería por el número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. ¿Sí? ¿Ah? Es adimensional y el número de vueltas del primario son 2. Por lo tanto, tengo aquí que el voltaje del secundario es 55 voltios. ¿Sí? 55 voltios. Y lo pude determinar a partir de la relación de transformación. Otro caso que tal vez se me pueda ocurrir es 4 voltios. Y tengo un voltaje del primario de 110. Lo que determinar es la relación de transformación. Entonces, la relación de transformación, usted sabe que es igual a esto, por lo tanto tiene 110 voltios igual a 4,583, ¿no? 4,583. Así nomás porque es una variable adimensional, ¿no? Porque se va voltios con voltios, se va, ¿sí? O lo puedo yo establecer como una relación de transformación de 55 a 12, ¿sí? Si lo quiero expresar en fracción, ¿sí? Eso era como un paréntesis de un parámetro inicial, ¿no? Que siempre va a ser ese transformador que va a estar previo a mi rectificador de media onda o de onda completa, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien. Bueno, hecho este pequeño paréntesis, vamos a hablar ahora, ya entrar en materia de lo que son los rectificadores de media onda y de onda completa. Un ratito, no sé por qué no responde. Disculpe, si le puede subir un ratito para tomar un café.
Ya, denme un ratito porque no sé qué pasa, creo que tengo demasiadas aplicaciones por aquí. Y se está volviendo loquita la computadora. Ya, veamos ahí está mejor. Lo que pasa es que se me queda como atorada la navegación. ¿Aquí? Tienen que ir. Ya, gracias. Listo. Bueno, entonces, este pequeño paréntesis para poder entender lo que son los transformadores. Ay, Dios. Cuando ya no quiere variar la computadora es cuando uno le da la decisión de la vida. Muy bien. Vamos a ver entonces ya entrar en materia de los rectificadores. Vamos a hablar primero del rectificador de media onda. ¿Sí? El rectificador de media onda se diferencia del rectificador de onda completa porque agrega menos componente de corriente directa, ¿sí? Es decir, agrega la mitad. Recordemos que el objetivo del rectificador es agregar o hacer que esa componente de corriente directa que era 0, ahora cambie a un valor, ¿sí? Voy a representar aquí, voy a plantear un ejercicio, por ejemplo, para este caso voy a analizar con un diodo ideal. El diodo ideal lo voy a representar así, lo voy a pintar de color negro para decir que es un diodo ideal. Y a este diodo ideal, yo siempre para poder ver cómo se generó, porque lo importante del rectificador de media onda es ver el voltaje de salida que se generó, voy a necesitar o voy a apoyarme de una resistencia, donde yo le voy a establecer un voltaje referencial para medir, ¿sí? Entonces yo quiero medir, de acuerdo a cómo establezco en este sentido, el voltaje en esta resistencia. Y vamos a alimentar este circuito con un voltaje de corriente alterna que lo voy a representar como V y que varía en el tiempo, ¿sí? Voy a representar acá este voltaje de entrada, ¿sí? Este voltaje de entrada va a ser de esta forma, ¿ya? Va a ser de esta forma, una señal sinusoidal. ¿Sí? Una señal sinusoidal será mi voltaje de entrada. Y este voltaje está variando en el tiempo y tiene una amplitud Vm positiva y asimismo tiene una amplitud Vm negativa, ¿sí? También podemos ver de esta señal que empieza en 0 y tiene un medio periodo y después llega a completar su periodo en T, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en el periodo de 0 a T medios tenemos solo valores positivos. Y si nos damos cuenta, de T medios a T tenemos solo valores negativos. Por lo tanto, la forma de analizar estos circuitos es analizando por separado el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, ¿sí? Voy a plantear lo que acabo de decir, ¿no? Entonces tengo ahí mi señal de entrada, que no se quiere bajar. Muy bien. Vamos a analizar entonces de 0 a T medios este circuito, es decir, para el semiciclo positivo.
Para el semiciclo positivo voy a volver a redibujar el circuito tal cual como estaba arriba. Primero, un diodo ideal, ¿sí? Que lo estaba representando todo de color negro. Y después necesito siempre apoyarme en una resistencia para poder verificar el voltaje de salida. Y en este caso voy a analizar el semiciclo positivo, es decir, voy a establecer una polaridad de la siguiente forma, más, y por acá voy a tener una polaridad menos. Es decir, aquí el voltaje de entrada va a ser solo voltajes positivos, ¿sí? Entonces, una vez que ya he establecido el sentido de este voltaje, va a ir a polarizar o va a generar ese flujo de corriente que va a polarizar a cada uno de los elementos del circuito, ¿sí? Por lo tanto, este diodo 1, ¿cómo ha quedado polarizado? ¿En directa o en inversa? ¿Qué dicen ustedes? Directa. Directa. ¿Y el circuito equivalente cuál es? 0 de silicio, 0,7. Este es un diodo ideal, por lo tanto, habíamos dicho que el voltaje era de 0 voltios. ¿Y qué pasaba con el flujo de corriente? ¿Había o no había? Existe el flujo de corriente, ¿sí? Solo el voltaje se hace 0 porque se hace un cortocircuito. Recordemos que estamos planteando que era un diodo ideal. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos determinado el circuito equivalente del diodo, lo vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi diodo ideal. Por aquí está la resistencia de apoyo que necesito. Por aquí voltaje del diodo 1 que resultó ser 0 voltios. Y asignado que era el voltaje positivo, ¿sí? Entonces, una vez que he hecho esto, ahora sí ya puedo resolver el circuito, ¿sí? Para ello voy a utilizar mallas, ¿sí? Por lo tanto, me queda el voltaje del diodo 1 y más el voltaje de salida y todo esto igual a 0, ¿sí? Recordemos que el voltaje del diodo 1 es 0 voltios, por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a dibujar lo que me ha salido en el primer circuito, en el primer periodo, ¿sí? Entonces voy a trazar acá. ¿Sí? Muy bien. Y voy a trazar por aquí el semicírculo. Muy bien. Será una señal de esta, la misma amplitud. Y este es el voltaje de salida que vamos a generar. Entonces, como el voltaje de salida me dice que es igual al voltaje de entrada, lo voy a copiar igualito, ¿sí? Entonces, ahora lo que me corresponde es analizar el semiciclo negativo, ¿sí? Voy a dibujar aquí. Está súper lenta la computadora, no reacciona, ya reaccionó, ya, muy bien. Entonces ya analizamos el semiciclo positivo. Ahora vamos a analizar el semiciclo negativo, es decir, de semiciclo negativo. Para el semiciclo negativo voy a dividir al que lo represento de color negro. Y esta vez, como voy a analizar el semiciclo negativo, le voy a cambiar la polaridad de esa forma. Por lo tanto, la del circuito, ¿sí? Por lo tanto, es Inversa, dice. en inversa, correcto, ¿verdad? Pasa. Se abre. No le entiendo mucho. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ah, ya. Muy bien. Entonces, aquí el circuito equivalente resultó un circuito abierto,